Continúan llegando a Colorado quienes apoyan a los demócratas como Mark Udall. Vamos con Maralí Madrid, quien nos reseña la visita de la primera dama del país. Maralí, el esfuerzo por promover el voto por parte de los demócratas continúa dando de qué hablar en nuestra ciudad. Así es, Vanessa, y precisamente hoy le tocó el turno a la primera dama Michelle Obama, quien llegó a Denver para mostrar su apoyo al senador demócrata Mark Udall. Tras la visita de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton a principios de esta semana, la primera dama Michelle Obama llegó hoy a Colorado e instó a la multitud reunida en el Expo Center a reelegir al senador demócrata Mark Udall. Si ustedes quieren a un senador que realmente los valora y que siga apoyándolos tanto a ustedes como a sus familias cada día en Washington, entonces tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para reelegir a Mark Udall como senador. La primera dama, al igual que la exsecretaria Clinton, recalcó el gran interés de Udall por proteger los derechos de las mujeres e hizo énfasis en el trabajo que ha realizado su esposo Barack Obama durante su mandato. Colorado es un estado crucial para estas elecciones de medio término, por lo que el senador Udall también aprovechó para impulsar una vez más el voto en nuestro estado. Su buzón de correo es su boleta, así que llenen su boleta y regresen en el correo lo antes posible. Quedan solo 12 días y yo quiero seguir 6 años más en el poder. Los votantes en Colorado tienen hasta el día de las elecciones para emitir su voto este próximo 4 de noviembre. Las personas necesitamos tener más conciencia de que los latinos debemos de ir a votar para hacer un cambio en las leyes y que haya más justicia para las personas. De acuerdo al sitio de internet Real Clear Politics, el promedio de las últimas 6 encuestas de 6 diferentes empresas de investigación da una ventaja de 4 puntos a favor del candidato republicano. Si necesita información sobre cómo votar, llame al 1-888-B y vota, es decir, 1-888-839-8682. Es la información al momento. Ahora regresamos con Vanessa y Juan Carlos con más información. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.